Una profunda atracción nace entre una joven mucama y su jefe, un distinguido pintor. Grieg es una chica tímida que vive en la República Holandesa en el año de 1665. Su padre, que es pintor, se ha quedado ciego recientemente, haciéndolo incapaz de trabajar y poniendo a su familia en una situación financiera precaria. Para ayudar en los asuntos, Grieg es enviada a trabajar como sirvienta en la casa del famoso pintor Johannes Vermeer. Desde un inicio todos parecen ser pocos cordiales con ella, y con el paso de los días Grieg trabaja duro, casi sin hablar, en la posición más baja y en una jerarquía áspera, haciendo su mejor esfuerzo. Cuando Katarina Vermeer, la esposa del pintor, le pide que limpie el estudio del artista, ella parece quedar encantada con el lugar. Mientras que Grieg hace unas compras de rutina fuera de la casa, Peter, el hijo del carnicero, conoce a Grieg y se enamora de ella, a pesar de que la chica no corresponde a sus miradas. Al regresar a casa, Grieg y otra de las sirvientas presencian cómo una familia que ha quebrado es despojada de sus pertenencias por los acreedores. Más tarde, mientras cenan todos en la casa, escuchan la fuerte discusión que tiene Catalina con el señor Vermeer, pues ella lo presiona para que termine rápido su pintura, ya que sin eso no podrían comer ni mantener a los muchos hijos que tienen. Luego de que Katarina da luz a su sexto hijo, Maria Dings, la suegra de Vermeer, le pide a Grieg que lleve una invitación a la casa de Van Rijswijk, el patrón del pintor, el cual es el que los mantiene gracias a que compra todas las pinturas de Vermeer. Casi desde el primer momento en el que el hombre ve a Grieg, comienza a insinuarle cosas con un lenguaje poco apropiado y le propone que acepte la oportunidad de que los pinte a ambos tal como lo hizo con la sirvienta anterior, pero una de las mucamas le advierte a Grieg que esto podría arruinar su reputación y su honor, tal como le pasó a esa muchacha. La familia ofrece una fiesta por el nacimiento del bebé y la terminación de la última pintura de Vermeer, el cual es un retrato de la esposa de Van Rijswijk. Durante la cena, Van Rijswijk deja en claro que sin sus bolsillos llenos de dinero no podrían ostentar la vida que llevan. Un día, mientras Grieg limpia las ventanas del estudio de Vermeer, el pintor queda fascinado con lo hermosa que se ve la joven junto a la ventana. Al verlo, ella se sorprende, pero él le pide que pose tal y como lo hacía. En ese momento él encuentra la inspiración que necesitaba para su próxima obra de arte. Por otro lado, Grieg comienza un noviazgo discreto con Peter, y el joven aprovecha la visita de los padres de Grieg para presentarse ante ellos. Días más tarde, María, la suegra de Vermeer, le dice a Grieg que el hombre ha comenzado una nueva pintura, pero no deja que nadie la vea, así que le pide a ella que entre con la excusa de limpiar. La realidad de todo es que el pintor recreó la figura de la sirvienta junto a la ventana, pero en lugar de usarla a ella, contrató una modelo bastante parecida a la jovencita. Grieg entra al estudio pensando que su jefe no se encuentra. Ella parece interesada en una cámara oscura que el pintor acaba de adquirir, y para su sorpresa él se acerca para explicarle cómo funciona, y se sorprende al ver por el lente que es un retrato de ella junto a la ventana. Ya que su padre era pintor, ella parece muy animada por la pintura, la luz y el color, pero debido al mal comportamiento de una de las hijas del pintor, la vida de Grieg se complica, pues la jovencita ensucia las sábanas que Grieg ya limpió y rompe sus pertenencias. A pesar de que Vermeer es indiferente a su familia, esposa e hijos, con la mucama parece tener una conexión, así que comienza a darle lecciones de mezclar pinturas y otras tareas, teniendo cuidado de mantener este secreto a su esposa, que reaccionaría con ira y celos si descubre que su marido estaba pasando tiempo con la sirvienta. Con excusa de mezclar las pinturas, Vermeer y Grieg empiezan a pasar mucho tiempo juntos, y en una ocasión él toma sus manos dejándola bastante asustada, pero pronto la familia comienza a sospechar del acercamiento, en especial la hija celosa de Vermeer, que los ve juntos. Con el paso de los días, el pintor incluye mucho más a Grieg en sus trabajos y propone que ella duerma en el estudio, todo para que tenga más tiempo de mezclar las pinturas. Grieg es muy inocente y parece haberse ilusionado con su patrón, así que al verlo con su esposa, ella se siente celosa y apoya su ilusión en su noviazgo con Peter. Las sospechas crecen mucho más cuando Katarina acusa a Grieg de haber tomado una de sus joyas, pero la jovencita le pide ayuda a su jefe, quien enfurecido destroza la casa para encontrarla y defender a Grieg, pues en realidad fue la hija de Vermeer quien la escondió por maldad, así que su abuela María la reprende. A pesar de que Grieg resulta inocente, Katarina ya no está satisfecha con su presencia en la casa, pero su madre le dice que necesita la ayuda, pues a pesar de recién haber dado a luz, Katarina está embarazada nuevamente. Durante una cena, el rico patrón de Vermeer advierte a Grieg con osadía y le pide al artista que lo retrate junto a la sirvienta, algo que pone en tensión a todos, en especial al pintor, pues sabe que esta situación arruinó el honor de la mucama anterior. Rápidamente el rumor de que Grieg será pintada junto a Van Rijswijk se esparce por toda la ciudad, y al verla en la calle las personas murmuran sobre su reputación. Sin embargo, Grieg le pide a su suegro que no crea en los rumores, aunque cuando su novio Peter le aconseja que no caiga en las redes de su jefe, ella se enoja. Más tarde, al encontrarla en la calle, Van Rijswijk le da a entender a Grieg que sabe de sus sentimientos por el pintor, así que duda de su decencia. A pesar de eso, Vermeer le dice que se ha negado a la petición de su patrón, pero aceptó una comisión para pintar un retrato de Grieg estando sola. Esto sin que su esposa lo sepa, pero su suegra sí está enterada, aunque ella
admite que apoya al pintor y le dice a Grieg que es una mosca en la red de Van Rietveen, igual que su familia, quienes no pueden negarse a sus peticiones. Vermeer comienza a pintar a Grieg y le pide que se quite la capucha, pero ella se niega, pues va en contra de su religión dejarse ver el cabello. Él le pide que se ponga una tela azul, pero cuando la joven destapa su cabello, Vermeer se acerca para verla con ojos de deseo, observando que la chica es mucho más hermosa sin la capucha. Como Vermeer secretamente trabaja en la pintura epónima, Katarina no puede dejar de notar que algo está mal y sus celos hacia Grieg se hacen evidentes. Por si fuera poco, Vermeer no consigue disimular y observa a Grieg fijamente mientras ella trabaja, algo de lo que su esposa Katarina se percata inmediatamente. Mientras tanto, Grieg se ocupa de su creciente fascinación por Vermeer y su talento, pero tiene que defenderse de Van Rietveen, quien a escondido intenta poseerla, aunque por suerte es interrumpido por Katarina. Poco después, la madre de Katarina regaña a Grieg y le entrega los aretes de perla de su hija, ordenándole que termine la pintura mientras Katarina pasa todo el día fuera de casa. En la última sesión, Vermeer perfora la oreja de Grieg para que pueda usar uno de los pendientes de perla para el retrato. Ella llora de dolor y él la consuela acariciando su rostro, y termina la pintura ante la mirada tierna de su modelo. Entonces la joven corre a la taberna buscando a Peter para entregarse a él en un granero y así aliviar sus ganas de estar con su jefe. Después de lo ocurrido, Peter le propone matrimonio, pidiéndole que se olvide de todo y vivan juntos, pero ella sacude la cabeza, le da un beso y se marcha para devolver los pendientes a la madre de Katarina. Sin embargo, la hija del pintor ve esta escena y se lo cuenta a su madre Katarina, quien al descubrir que Grieg usó sus aretes acusa a su madre de complicidad y exige que Vermeer le muestre la pintura de Grieg. Katarina, con el corazón destrozado, le dice a su esposo que él no la considera digna de ser pintada, pero él trata de explicarle que lo hace para salvar a Grieg de las garras de su patrón. A pesar de eso, Katarina no lo comprende e intenta destruir su pintura sin tener éxito, pero a raíz de todo destierra a Grieg de la casa para siempre. La sirvienta busca la mirada del pintor tratando de que él se niegue, pero Vermeer no se opone y Grieg sale de la casa en estado de shock. Más tarde es visitada por la cocinera de la casa, quien viene con un regalo que resulta ser un paquete sellado que contiene el pañuelo azul que llevaba en la pintura con los pendientes de perla de Katarina envueltos en él. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias por ver el video completo. Mi nombre es Víctor Cantillo, esto es Te lo resumo y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que si quieres apoyar mi contenido te invito a suscribirte al canal, también puedes darle a la campanita y activarla, de esa manera no te perderás ningún video.